en Lyon, a la France. Pues la verdad es que siguiendo con lo que teníamos nosotros ayer, la sintomatología pivote, el síntoma pivote es la pirosis. Y entonces ahora pues entiéndase la pirosis como sensación de quemadura retroesternal, como siento fuego, como se me sube y me arde. Hay quien le dice agruras, hay quien le dice acedías, y hay quien manifiesta básicamente, siento cómo se me regresa el alimento. Ayer hablábamos hasta de rumiación, ¿no? Entonces, a donde casi les regresa la comida y vuelven a masticar, ¿no? Así las cosas, la mayoría de pacientes lo que manifiesta es eso. Y entonces, para que ustedes puedan ver cuál es la prevalencia, cuando menos en México, en un estudio que hizo el doctor Huerta Higa, y que precisamente están refiriendo ahí en la revista que les dije, la prevalencia de pirosis o regurgitaciones diarias en México andan por ahí del 1.2% de las personas, ¿no? Una vez por semana, 12%, y una vez al mes, casi la mitad de mexicanos llegamos a tener esa sensación de se nos regresa o nos arde. Eso ya es una sintomatología de lo que vendría siendo enfermedad por reflujo, probablemente no. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que el reflujo existe en forma fisiológica todos los días. Tan es así que tenemos una medición que si pasa de X% en el día, hablamos de patológica, si no, no. Entonces, bueno, ahí es lo que tenemos nosotros en cuanto a ese tipo de síntoma pivote, ¿no? La prevalencia mundial, si ustedes se fijan, nos pone muy por arriba a nosotros entre el 19 y el 40%, de acuerdo a las revisiones que se han hecho. Y pueden ustedes observar, por ejemplo, los orientales, yo no sé si se deba a su dieta o su conformación física, pues es muy baja, 2.2 a 7.8, cosa que nosotros pues tenemos, ya habíamos visto, bueno, aquí del 19 al 40%. Ayer unas compañeras nos mencionaba, disculpen que a veces no recuerdo el nombre de inmediato, pero pues bueno, aquí no es tan fácil estarse recordando. Tenemos, la estaba definiendo, ¿no? Y entonces pues es la sensación de bla, 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 quemadura y ahora, ¿cuándo es que nosotros vamos a hablar de enfermedad realmente? Pues cuando al paciente le resulte molesto, ¿no? Entonces hablamos nosotros de síndromes esofágicos y de síndromes extraesofágicos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Existe la posibilidad de que alguien se queje de algo diferente a la pirosis? Sí, precisamente son los síndromes extraesofágicos. Entonces, no se limita en cuanto a síntomas de enfermedad por reflujo a pirosis, no, es el signo pivote. Podemos estar hablando que es el 90% de casos, pero un buen porcentaje de casos no manifiesta incluso nada. Y a veces manifiestan otro tipo de sintomatología producto del reflujo, como serían pues aspectos irritativos de la garganta, a veces sinusitis, a veces otitis media, y los pacientes que aspiran pueden llegar a tener hasta neumonía, sin que se den cuenta que están teniendo reflujo propiamente dicho. Y claro, está el escandaloso despertar de una persona que tiene un reflujo nocturno y que siente que se ahoga porque hace espasmo laríngeo, ¿no? Y entonces tiene estridor y entonces eso traduce pues un reflujo y que probablemente no tenga ardor. Algo que en personas jóvenes como ustedes que no padecen de reflujo patológico probablemente han llegado a tener el efecto del acetaldehído del alcohol en una borrachera, ¿no? Que es lo que genera la náusea. No tanto la gastritis que produce el alcohol, genera la náusea como como el envenenamiento por el acetaldehído. Incluso las crudas cuando amanecen muy vomitosos, es más el acetaldehído que en sí la gastritis. Entonces, esa sustancia genera el estado nauseoso, vomitan mucho, y como han estado regresando aquí, sí, tanto alcohol como la botana y como la salsa valentina y todo lo que ustedes empacan, su limón, pues entonces sí tienen una sensación de siento quemado hasta la garganta y le señalan a uno así. Hay personas muy expresivas que le dicen a uno que tienen la molestia muy ahí en la garganta. Entonces, así las cosas de la clasificación que traemos acá, pues está los síndromes esofágicos, digamos los sintomáticos, pues el típico pues, es pirosis, ¿no? Y
en algunos casos tienen pirosis y les duele, no solamente tienen el ardor, sino también sienten como dolor, no siempre en la parte central, a veces lo tienen hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando es hacia la izquierda, incluso nos meten en la necesidad de descartar que no sea un infarto, sobre todo cuando son personas que traen factores de riesgo para tener un infarto, como sería hipertensión, edad, obesidad, diabetes, que son, digamos, las cosas que más se correlacionan por ahí. Entonces, bueno, la sensación típica de reflujo serían síndrome típico, enfermedad por reflujo. Ahora, ciertamente para el diagnóstico, por eso a veces hablamos de erosiva y no erosiva. Créanme que hemos aprendido más sobre esófago y sobre aspectos fisiológicos en los últimos 30 años que lo que se sabía en la antigüedad, ¿no? O sea, como que se ha venido a revolucionar el conocimiento a raíz del uso más liberal de la endoscopía, del mejoramiento de los endoscopios y del uso de la pH-metría, y en la actualidad incluso con el uso de la impedancia asociado a la pH-metría. Apúntenle y pan en las orejas, pH-metría, impedancia. Entonces, están los síndromes a donde no tienen afectación de la mucosa, que es el que mencioné hace un momento. Por endoscopía me daría cuenta y es a lo que se le llama ERNE, enfermedad por reflujo no esofágica. Y están los síndromes que los pacientes tienen o no sintomatología, las más de las veces sí, pero el endoscopista encuentra esofagitis. Entonces ahí sí tienen los síndromes con lesión de la mucosa y encontramos esofagitis, puede haber estenosis, puede haber esófago de Barrett o incluso adenocarcinoma. Entonces, aquí la pregunta sería, oiga, doctor, ¿entonces el reflujo causa adenocarcinoma? Miren, el adenocarcinoma se asocia mucho a esófago de Barrett y el esófago de Barrett se asocia mucho a reflujo. Eso sí se los puedo decir. Hay personas que tienen esófago de Barrett con reflujo fisiológico, pero son muy poquititas. La mayoría, el 90 y tantos % que tiene esófago de Barrett, tiene reflujo. Un detalle importante es que aunque los operemos y les quitemos el reflujo o no operarlos, aunque les demos un tratamiento muy eficiente de inhibidores de bomba de protones, que es lo que se utiliza, no se revierte el esófago de Barrett. Entonces, una de las broncas del esófago de Barrett es su capacidad de hacer displasia y hacer neoplasia. Sin embargo, afortunadamente es un porcentaje bajito de barretos, vamos a decirlo así, que hacen cáncer. Entonces es una ventaja, ¿no? Y luego vienen algunas asociaciones que sí están establecidas, como sería la tos por reflujo, la laringitis por reflujo, asma por reflujo y erosiones dentales, incluso pérdidas de piezas dentarias, también por reflujo, porque le aumentan mucho la acidez, se va hasta la boca y entonces se daña el esmalte y demás, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de las asociaciones propuestas, que yo no explico cómo pueden separar la tos y la laringitis por reflujo de la faringitis y la sinusitis. O sea, son familiares, ¿no? Entonces, bueno, dicen que son propuestas y viene lo que es la fibrosis pulmonar, entre comillas, idiopática. A mí no me parecería que estuviera tan asociada, por eso dicen que es una propuesta, y la otitis media recurrente. Yo, la verdad, pasaría yo a establecidas faringitis, sinusitis y otitis media, y dejaría yo en propuestas la de fibrosis pulmonar idiopática en lo personal, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, existe un concepto anatómico que es el detalle. No olviden ustedes que yo soy cirujano gastro, entonces, pues, me interesa mucho la cuestión de barrera mecánica. No es que a los internistas no les interese eso, pero pues eso es lo que a nosotros nos interesa también, ¿no? Entonces, bueno, resulta que el concepto, miren, el esfínter esofágico inferior no es igual al pilórico, por ejemplo. En el píloro, ese sí es un verdadero esfínter, se aprecia perfectamente bien el cincho circunferencial de aumento, o, por ejemplo, también el esfínter anal interno es un engrosamiento franco de la muscularis de la zona, bueno, de la musculatura de la zona, no muscularis, porque la muscularis se refiere a la muscularis de la mucosa, pero la muscular del intestino propiamente dicho, ¿no? O un esfínter como el vesical, por ejemplo, que sí están bien definidos. El esfínter de Oddi incluso. Aquí no. Aquí el engrosamiento es muy fino y la verdad es que es todo un concepto, porque además es una válvula que permite que se regrese, que permite que baje tranquilamente sin problema. O sea, rara la vez se cierra al 100 como para decir no pases, ¿no?
pero sí, normalmente se cierra para impedir el reflujo. Pero también tiene sus relajaciones transitorias, que incluso hay quien dice que la principal causa del reflujo, incluso fisiológico y hasta el patológico, son las dilataciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Entonces, aquí está el concepto de la barrera anatómica que reconocemos nosotros, que es propiamente el esfínter, que es un engrosamiento muy ligerito, que estaría como el número 1 ahí, en lo que sería la muscular del esófago, y ya rumbo a la unión con el estómago. Tenemos el diafragma, que ustedes saben que es un agujero, pero es como una especie de uso. No es propiamente, pues ni siquiera uso, porque vendría siendo como esas imágenes que se utilizan ahora como globitos para en los mapas ubicar, ¿no? Dónde está determinado sitio, que le ponen ahí en rojito y una especie de como de signo de admiración. Bueno, pues entonces esa es la forma que tienen, si es que me están viendo en pantalla. Y entonces es una especie, acá es redondeado, que es más muscular, acá pues vienen siendo ya discretamente fibroso, que sigue siendo muscular. Ustedes saben que el esfínter, el hiato, que es como se le llama ahí a nivel del diafragma, está conformado por el haz derecho del pilar, de los pilares del diafragma. Entonces, no son los dos pilares, solamente es el pilar derecho el que participa y es el que le da los dos haces, el haz izquierdo y el haz derecho, y al final pues se hace redondito y le hace una especie de cabestrillo, ¿no? Entonces ahí es lo que tenemos. Entonces, el diafragma, eso es lo que proporciona. Incluso es a lo que le llaman la impresión yatal o la impresión crural o lo que llaman cruras también. Entonces, bueno, ahí tienen. Tienen ustedes también a lo que se conoce como membrana frenoesofágica, que vendría siendo una continuidad, y aquí la tienen ustedes, esta es la membrana frenoesofágica, una continuidad del peritoneo parietal, del esófago que se va hacia la parte del estómago y del esófago ya haciéndose visceral y genera lo que se llama como membrana frenoesofágica, que es el número 3. En el número 4 está la escotadura del ángulo de His, que solo está del lado izquierdo, no hay del lado derecho. Del lado derecho es una especie de continuidad, del lado izquierdo sí está la escotadura del ángulo de His, excepción hecha de las personas que tienen situs inversus. Bueno, pues es otra cosa. Y también está lo que se conoce como válvula o pliegue de Livarov, que en realidad, más que ser una válvula esto o pliegue, no está anotado aquí, pero es lo que se conoce como roseta mucosa. Entonces, roseta mucosa del esófago, ese es el concepto de esfínter esofágico inferior. Es múltiple, son 5 factores, bueno, 5 elementos que conforman esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es a donde nosotros vemos también factores que propician el reflujo. Entonces tenemos los que, por ejemplo, lo impiden, pues es la barrera en sí, que son todos estos elementos que estaba yo mencionando. Y claro, ¿qué es lo que puede agredir al esófago? Porque nuestro pleito ahorita con el reflujo es el esófago. El esófago no está acostumbrado a tener mucho tiempo la acidez que tiene el estómago, que está hecho para eso. El esófago no, el duodeno tampoco. Incluso el duodeno se favorece del líquido pancreático, que es totalmente alcalino, y al mezclarse con el ácido del estómago, pues se compensan los pHs ahí de ambos, y entonces ya la mucosa del duodeno no se ve agredida, como podría ser en el caso del reflujo gastroesofágico por el contenido del estómago. Ahora, el estómago de entrada, pues es un estómago sin alimento, pues será el puro jugo gástrico. Si es un estómago con alimento, bueno, compartirá el alimento, el reflujo, y en este caso, pues si hay alimentos agresivos, si hay más acidez mediante limón, si hay más acidez, si hay agresión mediante el alcohol. Uno, por ejemplo, una de las personas que padecen de reflujo tienen cierta sensibilidad, entonces toman jugo de naranja ácido o limón y pues les arde, ¿no? Ahí les arde de bajada, no les arde de regreso. Tienen una especie de pirosis inversa, por decir así, en el sentido de que va el elemento que está dentro del esófago, ¿no? Y pues el alcohol, una de las cosas que tiene es que el primer trago arde porque arde, pero en cuanto pasa, anestesia la mucosa. El alcohol es un anestésico, anestesia la mucosa y resulta que pues, los siguientes ya bajan solos, ¿no? Alguno de ustedes a lo mejor lo tiene por experiencia.
Están los factores que defienden, como es propiamente la mucosa en sí, y lo que le llaman aclaramiento esofágico, que es el hecho de que cuando uno deglute, cuando uno traga, ¿cuánto tiempo tarda en que se limpia el esófago de lo que deglutieron? Sea saliva, sea agua, sea un totopo, sea una torta, sea lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Una sopada, por decir así. Entonces, bueno, el tiempo que tarda es a lo que se le conoce como aclaramiento, mientras el aclaramiento sea más lento, y ahí es a donde vienen las broncas. Entonces, el esófago no es un tubo. El esófago tiene su peristaltismo, ¿no? Sí es un tubo, pero no es un tubo rígido. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues va a permitir que caiga hacia la parte inferior. Entonces, la interacción entre factores agresivos y defensivos es lo que termina que tengamos nosotros enfermedad por reflujo que puede ir con erosión o sin erosión. Con erosiones es a lo que se conoce como esofagitis, ¿no? Entonces, bueno, los principales mecanismos que nosotros tenemos, les decíamos, es la relajación del esfínter esofágico inferior, que normalmente debe durar menos de 10 segundos, ¿no? Y a donde tenemos una presión que tiene que estar por ahí debajo de los 2 milímetros, menor a los 2 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando se relaja el esfínter, la presión, pues anda un poquito por arriba de 1 milímetro de mercurio, ¿no? Entonces, cuando no hay deglución, se supone que esto es una definición de lo que se conoce como relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior de los médicos que practican la manometría esofágica y de hecho son de los que se consideran en el último congreso de la clasificación de Chicago, ¿no? Entonces, bueno, es por comentarlo, es como ellos la definen. Lo interesante aquí es saber que se relaja. Aquí está lo que les decía yo de la manometría. Aquí no es pHimetría, para que se empiecen ustedes a habituar, porque vamos a ver un poco más adelante en trastornos motores del esófago. Aquí tienen ustedes una gráfica clásica. En la parte del cricofaringio, si ustedes ponen un sensor de presión, un globito, pues van a ver que la presión es muy aumentada en el cricofaringio y no es tan alta en el esfínter esofágico inferior. Y en el cuerpo normalmente va haciendo como onditas, ¿no? Entonces, aquí sería la traducción de cómo es que, de acuerdo a cómo se contraiga el esófago, existe esto, ¿no? Ahora, cambiaron ahora que se llama de alta resolución y lo pusieron en un esquema de colores y a los pacientes se les da una tabla de colores a donde aquí tenemos una gráfica. Más adelante les voy a mostrar, pero estoy adelantándoles un poquito. Cómo es que en azul aparece cero de presión y en rumbo al violeta, después del rojo, vendría siendo una presión súper aumentada, ¿no? Más de 100 milímetros de mercurio. Y entonces, en la deglución, obviamente debe surgir una relajación. Normalmente a las personas se les da a ingerir sorbos de agua con un vasito y obviamente tienen pues una sonda metida nasogástrica con sensores de presión en diferentes niveles. En todos estos se pueden medir, pueden llevar varios. Entonces ahí se puede observar en los diferentes, esto por ejemplo, de aquí para abajo de lo que habla es de la longitud del esófago. Entonces, si a un paciente se le da deglutir, pues aquí en lugar de estar persistentemente rojo, se hace un poquito azulito, pensando en que ya el paciente deglutió, y aquí yo incluso le puse lo puse como tratando de equiparar con el azul, porque el paciente se supone que ya pasó el alimento acá, ¿no? Entonces, y luego esto es en el tiempo, entonces normalmente una curva habitual que ustedes ven de deglución va siendo de arriba hacia la izquierda y abajo hacia la derecha. Ahorita nada más es un ejemplo grueso, más adelante lo vamos a ver con más detalle y sobre todo con ejemplos a donde hay degluciones, porque en este no hay deglución. Bueno, de lo que puede causar que disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior, existen varias hormonas, existen los alimentos principalmente. Miren, la grasa no tanto es que relaje. Una de las cosas que sí sucede ahí es a la inversa. La grasa permanece, hay alimentos que permanecen más tiempo en el estómago y unos de ellos son las grasas. Entonces, ustedes pueden comparar, hacer diferencia cuando se comen, por ejemplo, un huevo que no frieron con un huevo que está frito, tarda mucho más en salirse del estómago el huevo frito
que un huevo a lo mejor hervido o a lo mejor uno que se haya tomado, una yema que se hayan tomado así, ¿no? O clara, o es que cuando se hacen sus pollas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen ustedes, está el chocolate, el alcohol y la menta, pero que relajan el esfínter esofágico. Y una de las cosas que pasa con los alimentos grasosos es que al permanecer más tiempo en el estómago, entonces la posibilidad de que suba, se regrese el alimento es mayor. Entonces eso es lo que nos sucede en, por ejemplo, las pachangas típicas que tenemos de fiesta mexicana el 15 de septiembre, a donde dan cosas grasosas, picosas, aguadonas, hablando de un pozole, por ejemplo, o unas chanclas, esas que llevan mole rojo, también pues, hay alcohol, los que toman, pues, por ejemplo, el pozole le ponen limón, le ponen limón a todo, después ustedes le ponen limón a los caballitos de tequila, pues van a tener un reflujo cañón, ¿no? Entonces por ahí tenemos nosotros esas agresiones. Algunos fármacos también producen esto. Por cierto, quiero aclararles porque aquí aparece teofilina, que son medicamentos que se utilizan para pacientes que luego tienen asma. Entonces, les quería comentar porque muchas veces los neumólogos y los otorrinos nos mandan a los pacientes porque tienen reflujo. Yo lo que he podido ver es que no he visto un solo paciente con asma que el asma le desaparezca después de la cirugía. Yo en lo personal no he visto, no quiere decir que no haya. Y la mejoría que veo en muchas ocasiones es muy pequeña. Si son francamente asmáticos, puede ser un factor chiquito el que está participando y es el único que quitan, pero luego como que me da la impresión de que el neumólogo está queriéndose recargar al 100 en lo que desafortunadamente su medicación no le funciona y regresan, mejoran ahí discretones y tienen algún efecto, porque pues también el asma es multifactorial, ¿no? Entonces, el broncoespasmo de los pacientes. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes algunos medicamentos que provocan esto. Y otro dato, por ejemplo, ya sería mecánico, la obesidad y el embarazo, pues por aumento de presión intraabdominal, no se les olvide a ustedes que el estómago es una bomba, que normalmente impele hacia adelante el alimento, pero el hecho de que se comprima, si la válvula de arriba está defectuosa, pues se va a regresar. Entonces, si tiene mucho contenido, por eso no se aconseja tampoco a los pacientes con reflujo que vayan y se acuesten con barriga llena, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, bueno, esto de la pirosis, la regurgitación, 2 o más veces por semana, se supone que son a los que se les puede ir definiendo como que tienen enfermedad por reflujo, ¿no? Entonces, ¿alguien quería entrar? No, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, paciente joven que no tiene factores de riesgo para cáncer de esófago, ¿cómo podemos saber qué es patológico o no lo que trae? Bueno, a una persona sí se le puede hacer lo que se conoce como prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones. Ustedes saben que los inhibidores de bomba de protones son los que tenían con prazol, y hay varios en el mercado. El clásico es el omeprazol, está el lansoprazol, está el pantoprazol, está el rabeprazol, está el ilaprazol. O sea, hay varios prazoles. Está el esomeprazol, está el deslansoprazol, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todos ellos trabajan igual. La única diferencia que hay entre todos ellos es el deslansoprazol, que trae una tecnología a donde vienen microesferas y se liberan las microesferas en el transcurso del día. Unas vienen para liberarse de inmediato y las otras pasadas horas, que son las que hacen el efecto para que es el deslansoprazol, que en el comercio se conoce como Dexivan y viene de 30 y de 60 miligramos. Dura 24 horas. Todos los demás no alcanzan las 24 horas de efecto de hiposecretor. Bueno, ahí esos prazoles actúan directamente, ya tuvieron ustedes Pharma, espero que hayan incluido esto, entonces saben que actúa directamente sobre la bomba, sobre la bomba de protones, que es propiamente ahí donde se produce el ácido en el estómago, en las células parietales, ya veremos aquí eso. Y también tenemos nosotros, entonces la pregunta de inmediato sería, oiga doctor, ¿entonces existe medicación que impida el reflujo? No, no hay, no existe, no la hemos inventado. Bueno, existen procinéticos que hacen que se vacíe más rápido el estómago, más rápido el esófago, pero no que impidan el reflujo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con la bomba de protones? Lo único que estamos haciendo es que el reflujo no sea tan ácido, eso es todo.
y al no ser tan ácido no lastima el esófago. Ah, chinga. Entonces no estamos inhibiendo el reflujo, ¿verdad? No, no lo estamos inhibiendo. Algunas medidas pueden inhibirlo, como utilizar medicamentos o alimentos, evitarlos de los que producen más relajación del esfínter, pues eso sí, pero va a ser porcentual nada más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con una persona que no tiene factores de riesgo para cáncer de esófago, que se anda quejando de pirosis o regurgitación de 2 o más veces por semana? O sea, entonces, pues se le puede hacer una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones por 2 semanas, que es lo que se le dice, si es todos, excepto el deslansoprazol, todos los demás son una tableta en la mañana y una tableta en la tarde. Por ejemplo, si hablamos de lansoprazol, son 30 miligramos en la mañana, 30 miligramos en la noche. Si hablamos de omeprazol, 20 miligramos en la mañana, 20. Si hablamos de pantoprazol, 40 y 40. Si hablamos de esomeprazol, pues pueden ser 20 desde mi perspectiva, pero pues vienen las recomendaciones que 40 y 40, yo creo que no es necesario. Entonces, los pacientes que se les quita la molestia al 100 o mejoran más del 50%, o sea, que en lugar de tener 2 o más veces por semana, tienen una o ninguna vez por semana, una vez cada 10 días, por decir, pues mejoraron mucho. Eso quiere decir que tienen una prueba positiva y nos habla de que tienen un reflujo patológico. Esa es una primera manera de poderlo hacer, solo clínica. No se les ocurra hacer esto en un paciente de 60 años que trae 10 años de pirosis y que nunca se ha tratado, entre comillas. Bueno, sí, a lo mejor tomaba bicarbonato y a lo mejor tomaba geles, que aquí es a donde entra el punto, ¿no? Bueno, y entonces, ¿los otros tratamientos qué, doctor? Porque aquí viene un concepto interesante. Vamos a avanzar un poquito más en esta tablita, a donde, si ustedes se fijan, lo que les decía yo de los consensos, se publicó en la revista de Guti, ahí es donde aparece. Entonces, nosotros habitualmente para estudiar reflujo utilizamos, el principal método que utilizamos en la actualidad es la endoscopía, es el de entrada. ¿Por qué? Porque nos permite incluso saber si hay esófago de Barrett, saber si hay neoplasia, pero no hace el diagnóstico preciso de enfermedad por reflujo. El diagnóstico preciso, el campeón de hacer diagnóstico preciso en este sentido, es la pH-metría, porque la pH-metría sí nos dice con exactitud qué tanto se está regresando el líquido gástrico hacia el esófago, porque incluso ahora la pH-metría no solamente se hace con un sensor de pH, sino también se hace con un sensor de impedancia. ¿Qué es eso de la impedancia? No sé, ¿tú tienes una idea, Patricio Matamoros, de qué es impedancia? ¿Se me escucha, doctor? Sí, Patricio. Pues por ejemplo, en el PDF que nos había dicho, pues es como un tipo de medición que se hace para, pues, detectar exactamente cuando, pues, sucede, ¿cómo se llama? Cuando sucede un episodio de reflujo, pues. Es decir, Okay. cuando hay un episodio de reflujo se puede ver como esta impedancia, que va a ser como nuestra medición, va a haber una caída y me parecía que la impedancia iba a ser una medición que se iba a tomar como medida de ohms y entonces pues iba a ser tal cual como pues como un circuito, va a ser como la cantidad de ohms que se opone pues a O la sea, vamos a corriente. ponernos en el plan, vamos a suponer que tenemos, sin conceder, que tenemos un 10 de impedancia, ¿no? Y que de Ujú. repente baja 5. ¿Qué te significó? Pues que bajó pues la impedancia, es decir, la cantidad que se pone O pues a la sea, ¿qué es circulación. lo que baja la impedancia? A lo mejor, Julieta, quieras decir algo. Según yo, la impedancia mide las diferencias de presiones entre, pues, los esfínteres. Va a No, medir, no, no, por no, ejemplo, no, 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 no. Ahí ¿no? sí te detengo rápido porque no tiene nada que ver con presión. Ahí sí tenía Ok. razón tu compañero en decir que habla de ohms. Y cuando hablas de ohms, los ohmios tienen que ver con corriente eléctrica, ¿no? Ok. Entonces, ahí sería en manometría y sería en milímetros de mercurio o centímetros de agua, ¿no? Entonces, pero no sería por ahí.
¿Qué onda, Brandon? Bueno, yo lo Uy, te atiendo oyes más como como... a 10 kilómetros de distancia. A ver, vamos a darle la ¿Me voz a escucha bien? Paola. ¿Me Paola, escucha bien? aguántame, Brandon, porque no te oyes. Paola. Sí, doctor. Bueno, la impedancia, como había dicho mi compañero, pues es la unidad de medida en ohms y que lo que va a medir es como la posición de un flujo de corriente. Y bueno, respecto a lo que había ¿No mencionado, te dice nada, Paola, impedancia como de impedir? O sea, más o menos, ¿no? O sea, ajá, no estaría yo en desacuerdo, pero pues más que nada porque impedancia habla de una medición, o sea, perdón, de que impide el paso de la corriente. Entonces yo le decía, normalmente pues necesitas tener ahí un sensor en el sitio y en el esófago que está normal con la mucosa. Les decía yo, tiene 10 y de repente baja 5. ¿Qué quiere decir? Pues que pasó que hay algo que reflujo, ¿no? disminuye la impedancia. ¿Y qué es lo que normalmente disminuye la impedancia? Son líquidos. Son líquidos. ¿Y saben por qué es esto, muchachos? Porque, ¿qué pasa si a algunas personas se les regresa el líquido del duodeno al estómago? ¿Y cómo es el líquido duodenal en pH? ¿Es ácido o es alcalino? Alcalino. Es bien alcalino. Entonces, si tú tienes ese líquido alcalino, se va a mezclar con el ácido del estómago y aparentemente va a haber una acidez menor. Entonces, cuando se tenía solamente la pHimetría, los pacientes que tenían reflujo también duodeno gástrico daban falsos negativos. Entonces, se inventó una cosa que se llamaba Bilitec. El Bilitec lo que hacía es que detectaba la bilis. Entonces, cuando tenías pHs normales, pero detectabas que, por decir, tenías 4 de pH, 4,5, que se supone que no hay bronca, ¿no? Y de repente encontrabas que tenías Bilitec positivo, o sea, la medición de bilis positiva, entonces era un falso negativo. Tiene reflujo, pero no nada más es el ácido del estómago, se le mezcló el del duodeno. La impedancia en la actualidad es más práctica porque lo que muestra es simplemente que hay líquido que se está regresando. Entonces, al haber líquido, disminuye la resistencia a la corriente eléctrica y entonces eso es lo que marca el impedanciómetro, por decir en este caso, ¿no? Cuando se hace un estudio de pHimetría con impedancia, la sondita que se le mete a uno tiene un marcador de pH y un marcador de impedancia. Entonces, ¿qué pasa si tenemos nosotros un pH de 4, pero la impedancia bajó? Bueno, quiere decir que este paciente tuvo un episodio de reflujo no ácido. ¿Qué pasa si tiene 3 y la impedancia bajó? Es un reflujo ácido. ¿Qué pasa? Pues son las dos variantes, ¿no? Que tenemos nosotros. Ahora, pues sí, pues yo creo que ahí nos quedaríamos y eso impide, también hablando de impedancia, impide los falsos negativos. Bueno, entonces, por eso es que ahora la pHimetría se hace con impedancia también. Entonces, sí tienen el concepto más o menos, pero aquí sí, quítate de la idea que tiene que ver con presión, que me habías comentado ahorita. Entonces, regresando ahorita, sí tiene que ver con presión una manometría, así no te lo puedo discutir, pero no solemos utilizar nosotros mucho la manometría para determinar enfermedad por reflujo, excepto para saber que tiene daño el esfínter esofágico inferior, en el sentido de que tenga disminución de presión o mucho aumento de presión. Entonces, ahí es a donde ahora que veamos trastornos de la motilidad, entonces ahí sí podemos ver probablemente que exista una hernia hiatal porque podemos ubicar dónde está el aumento de presión discreto. Normalmente la crura, o sea, el diafragma, produce un aumento de presión. En el sitio, les voy a poner la imagen. Si yo pongo el catéter en la unión esófago-gástrica, acá, donde pedimos presión de manometría, pues va a estar aumentada. Acá también va a estar aumentada. ¿Qué pasa cuando hay un deslizamiento de la unión esófago-gástrica hacia la parte superior, que es lo que traduce una hernia hiatal? Es que en sí es la hernia hiatal. Entonces vamos aquí a mostrar un aumento de presión, vamos a bajar y vamos a ver la presión del diafragma a la inversa. La vamos a ver más hacia adelante.
y no más hacia atrás, como normalmente debe ser. O sea, la presión diafragmática tiene que estar primero y la presión del esfínter supuesto aquí tiene que estar después, ¿no? O cuando menos de la unión esófago-gástrica que se puede medir. ¿Por qué? Porque luego cuando baja la presión bruscamente, porque aquí ya no hay presión, ¿no? Entonces, para eso sí habría presión, pero eso no mide para nada en sí el reflujo. Podemos inferir que tiene más reflujo el paciente, pero ¿sí te queda claro por lo de la presión que me decías? Sí, doctor, ya. Ok, Juliet. Todo bien. Bueno, entonces, no sé si alguien quiera comentar algo más saliendo de esto, para irnos a la tablita directo. Ok, bueno. Sí, Mariana. Solamente para aclarar, es que me quedó un poco de duda con lo de la impedancia. La impedancia entonces tiene que ver con, digamos, la competencia mecánica del esfínter esofágico inferior. No. La impedancia solamente tiene que ver con que pasó líquido en el esófago. Eso es todo lo que dice la impedancia. Pasó líquido. ¿Sí? Ácido o no ácido, no te dice. Lo único que te dice, pasó líquido. O incluso pasó, puede no ser líquido, puede ser medio, digamos, medio pastoso, entre comillas, pero tiene menos resistencia a la electricidad que la propia mucosa. ¿Sí? Ok, Porque entonces es como la oposición al paso de líquido, ¿no? O sea, no resistencia. es oposición, simplemente lo que mide es corriente eléctrica. Lo único que mide es que, por ejemplo, ¿qué sucede si tú tienes un cable de corriente y te pones unos guantes de carnaza como los que trabajan en la Comisión Federal de Electricidad? ¿Te electrocutas o no? Pues no. No te electrocutas, claro, si es un cable de alta tensión, probablemente sí, pero si son de los de corriente aquí, de los enchufes, pues no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque los guantes de carnaza tienen una impedancia máxima, muy alta, que impiden el paso de la corriente, ¿no? Pero ¿qué pasa si tienes esos cables, vas y te pones agüita en las manos y agarras los cables con tus manitas? Pues tremenda electrocutada que te vas a dar. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Que el agua tiene muy poca impedancia a la electricidad, o sea, impide muy poco el paso de la corriente, no lo impide. Por lo tanto, vas a tener tú una caída de la impedancia. Entonces, en una gráfica del impedanzómetro, te vas a encontrar con que aparece plano y de repente cae. Lo mismo pasaría si a la persona le das a tomar agua. Si tú le das a tomar agua, cae. Lo único que indicó el impedanciómetro, o sea, el sensor de impedancia, es que pasó líquido. Ok, sí. O pasó una sustancia que le da menos resistencia a la electricidad. Eso es todo. Es una analogía, entonces. ¿No? ¿Cuál analogía? O sea, la electricidad es como hace referencia al agua que está pasando, el líquido que está pasando. Bueno, acuérdate que no es la analogía es los guantes de carnaza. Esa es la analogía. Pero la realidad es que cuando tú tienes enfrente del sensor líquido, no es una analogía, es una realidad. Disminuye la resistencia a la electricidad. Y al disminuir la resistencia a la electricidad, tú lo puedes medir. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué le pasó al paciente? Le pasó líquido ahí en el esófago. Adentro del esófago pasó líquido. ¿De qué características? No sé, simplemente es un líquido que hace que tenga menos resistencia a la corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que el aparatito que metes pues está emitiendo una corriente eléctrica chiquita, que no nos da toques ni nada, ¿sí? Eso es lo que está haciendo el impedanciómetro. Ok, sí, gracias, doctor. Y de nada, Mariana. Bueno, vamos a pasar lista, prosaico de la lista, pero... Doctor, ¿los oídos no afectan la impedancia? No, para nada, porque la impedancia... bueno, lo que pasa es que tú estás hablando de otro tipo de impedancia probablemente, que no es a la corriente eléctrica, ¿no? Porque a lo mejor cuando utilizas tú un diapasón para los oídos y si se impide o no el sonido, no tiene nada que ver. Esto es solamente de corriente eléctrica. Esto es, digamos, esto de la impedancia es de ingenieros electrónicos para acabar pronto. O de ingenieros electricistas. Pero claro, nosotros somos médicos y tenemos que ver con un chorro de cosas porque el cuerpo humano no deja de ser un robotín que tiene de todo, ¿no? Y todavía nos falta entender muchas de las cosas que construyó la naturaleza, ¿no?
lo que ustedes quieran, ¿no? Y las formas de energía, los que crean en energía como un Dios, y propiamente Dios como quien crea en eso, ¿no? Que es muy respetable. Bueno, Doc, ¿sí? perdón, antes de que pase lista, la razón de la que se le pusiera, o sea, se le aumentara la impedancia a la pH es porque puede haber un resultado de pH ácido aún sin impedancia, es decir, que haya Esa es una una elevación. buena pregunta. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, sí. No tienen nada que ver. El pHímetro que viene ahí, o sea, esa sonda trae dos tipos de sensores. Uno de Sí. impedancia y uno de pH. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Porque puse el ejemplo. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que tomas bicarbonato, Ujú. ¿no? Y haces bien alcalino tu jugo gástrico. Vas a regresar y vas a decir, no, pues no tienes reflujo ácido, pero estás engañando al pHímetro. Ok. ¿No? Estás Sí. teniendo reflujo, pero pues no es ácido. Entonces, es fisiológico lo que tienes, no es ácido, ¿no? A Chihuahua, pero ¿cómo está eso? A ver, explícame. Pero resulta que si se regresa líquido, lo único que tú vas a saber es que se está regresando. El impedanciómetro lo único que te está diciendo está pasando un líquido. Digamos, fue una mañita para buscar otra manera de cómo podemos hacer para ver si lo que está pasando acá es jugo gástrico o no jugo gástrico. Ok. Entonces, uno de los ejemplos que les decía yo son a los pacientes que tienen reflujo duodenogástrico. Los que tienen duodenogástrico, pues se les regresa el líquido pancreático por ahí, en parte junto con la bilis, y el pHímetro no va a detectar que sea patológico, va a detectar que no tiene pH por debajo de 4, ¿no? Porque antes incluso se utilizaba todavía lo siguen utilizando varios, un índice que se llama de Mister. En el índice de Mister se determinaba los episodios de reflujo ácido. En la actualidad, y precisamente vamos para esta tabla, para analizarlo un poquito mejor, pero tengo que pasar lista. Así es que va la lista. Bueno, Mariana. Presente. Karen. Presente, buenos días, doctor. Paola. Hola. Presente. Karen Barbosa. Presente, doctor. Brandon Cabrera. Presente, doctor. Buenos días. Elma Cadena. Presente, buenos días. Jesús Calixto. Presente, buenos días. Priscila Chávez. Presente. José Iván. Presente. Julio de la Rosa. Presente, doctor. Brian Dorantes. ¿Alguien lo conoce? Para que le digan qué onda. Scarlett Espinosa. Presente, doctor. Wendy Garita. Presente, doctor. Norma González. Presente, doctor. Kendi González. Presente. Pau González. Presente. Darío Guzmán. Presente, doc. Gloria Hernández. Buenos días, presente, doctor. Axel Huerta. Presente. Juan Islas. Presente, doctor. Paco Jiménez. Presente, doctor. Manolo Lascano. Presente, doctor. Melanie Machuca. Presente, doctor. Patricio. Presente, doctor. Nora Meneses. Presente, doctor. Bienvenida, Nora. Katia Noriega. Presente, doctor. Eduardo Pérez. Presente, doctor. Bruno Ramírez. Presente, doctor. Stephanie Rendón. Presente, doctor. Silvia Rivas. Presente, doctor. Mari Carmen Rivera. Manuel Robles. Presente, doctor. Presente, Mari doctor. Carmen, ya dijiste presente, Mari Carmen. Ok. Sí, no podía prender Manolo mi micrófono. Robles, ya contestaste. ¿Y Dalí Romero? Presente, doctor. Gaby Romero. Mariana Romero. Presente, doctor. Aldo. Presente, doctor. Gil. Presente, doctor. Alan. Presente, doctor. Alan. Victorio. Presente, doctor. Julieta Villanueva, ya por ahí andas. Perfecto. Bueno. Posicionándonos otra vez en esta gráfica, observen ustedes del lado izquierdo, en el número 1 dice concluyente de reflujo gastroesofágico patológico. 2, no concluyente de reflujo patológico. 3, apoya, pero no es concluyente. 4, de plano no hay evidencia de reflujo. Entonces,
¿Cómo vamos a saber que no hay evidencia? Normalmente mediante una pHimetría. Si nosotros tenemos que el tiempo de exposición al ácido, que es lo que quiere decir TEA, aquí en verdecito, en este cuadro verdecito que les puse, es menos del 4% en 24 horas, el pH por debajo de 4, o menos de 40 episodios de reflujo, entonces nosotros podemos decir que esta persona no tiene reflujo patológico. Esto sí lo afirma. Ahora, para patológico, normalmente a nuestros pacientes con pirosis, lo que hacemos de entrada es mandarles una endoscopía. A veces no se necesita la pHimetría. ¿Cuándo no se necesitaría la pHimetría? Pues hay datos concluyentes de reflujo. ¿Cuáles son? Esofagitis 6D de Los Ángeles, Barrett largo o estenosis péptica. Estos 4 aspectos hacen que podamos afirmar que el paciente tiene reflujo patológico y no hace necesaria la pHimetría ya. Ahora, suponiendo que tenemos un paciente con esofagitis A o ni siquiera hay erosión, pero el paciente tiene pirosis, tiene A o B de Los Ángeles, ahorita vamos a ver, bueno, en la próxima clase vamos a ver de qué se trata A o B de Los Ángeles, y entonces, pero tiene un tiempo de exposición ácida de más del 6%, entonces eso hace la definición de que se trata de reflujo patológico. Estas son las únicas, pues son 5 condiciones. C y D de Los Ángeles son 2, Barrett es una 3, estenosis es una 4, y un tiempo de exposición al ácido por debajo de 4, de más del 6%, eso hace, digamos, eso nos permite categóricamente decir que la persona tiene reflujo patológico. Y la otra que podría ser también es la prueba diagnóstica que les acababa yo de mencionar. ¿Qué pasó, Juliet? Doctor, perdón, esa prueba diagnóstica, la de los inhibidores de la bomba de protones, es que había leído que creo, uno de los artículos que nos mandó, nos dice que es como la primera prueba, o sea, en vez de la endoscopía, esa es como la de preferencia. ¿De preferencia para quiénes? Para los que, pues, no sabemos nada, o sea, de los que tienen, de los jóvenes. Ok. Que no tienen riesgo para cáncer de esófago. Entonces, los que sí tienen riesgo es primeramente endoscopía. Está limitando. Que llega un cuarentón con esto, pues anda entre que joven y no joven, vas a hacer su endoscopía. Ok. O ya es joven, pero ya tiene 8 años de sintomatología y nunca se había atendido. Entonces, son las pequeñas variantes, justamente, ¿no? Es lo que les decía yo, es a donde sí funciono como profesor, porque ya tengo la elasticidad clínica que ustedes todavía no tienen, ¿no? Entonces, claro, ustedes se documentan muy bien, leen muy bien, tienen muy buena memoria. Pues qué bueno, a mí me da mucho gusto, pero estos detallitos son a donde a mí me toca colaborar con ustedes, ¿no? Sí, muy bien. Gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿en quién es no es concluyente? Esofagitis A y B, y por ahí existe una laguna que no sé por qué carambas los fisiólogos endoscopistas, digo, del esófago, de los trastornos, pues vamos a decir aquí funcionales, no lo han podido ubicar y queda pues en veremos entre 4 y 6 de tiempo de exposición o 40 a 80 episodios de reflujo, ¿no? ¿Por qué decimos episodios de reflujo? Porque los episodios de reflujo se miden con la impedancia. Y el tiempo de exposición es diferente, ¿no? Entonces, ahí es lo que tenemos. Ahora, apoya que no sea concluyente, por ejemplo, le llaman score histopatológico, que no se ven algunos cambios que pueden sugerir que haya reflujo, que son los espacios intracelulares dilatados y la cosa de la impedancia que habíamos comentado que estaba disminuida. Por ejemplo, otros aspectos que sería la asociación de síntomas de reflujo de más de 80 episodios, pero con una impedancia nocturna basal baja. Eso es lo que se conoce como índice bajo de PSWI, que quiere decir post-refluxo induced peristaltic wave, que es una onda post-deglución. Entonces, esa se puede medir ahí haciendo el estudio, y no lo hace tan concluyente, pues apoya que no concluya, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un esfínter hipotónico, una hernia hiatal o la hipomotilidad esofágica, apoya, pero tampoco es concluyente, ¿no?
Virginia, Estados Unidos. Ah, Chihuahua, me están hablando de Estados Unidos. Por el momento no la contesto. Bueno, pues básicamente es lo que les quería yo comentar. El día de hoy ya no tenemos tiempo para más. Vamos a irnos a lo que sigue, que sería para hacer diagnóstico, que normalmente lo que se hace es la endoscopía, les decía yo, es la que va de entrada. Ahora, si ustedes me preguntan, oiga, ¿cuál es el estándar de oro para medir reflujo patológico? La verdad, a ver, ¿qué contestarían ustedes? Por ejemplo, Paula González, ¿qué contestarían? Estándar de oro para hacer diagnóstico de reflujo. Para ti, ahorita, ¿cómo estás? Ya, perdón, no podía encender mi micrófono. ¿Y para medir el reflujo? Sí. No, para decir que tiene reflujo patológico alguien, ¿cuál es el estándar de oro? Creo que podríamos usar lo que nos había mencionado sobre el uso de los medicamentos de bomba de protones. Ese no es estándar de oro, estarían bastante lejitos porque está muy condicionado. Entonces creo que se me pasaría a la parte de la endoscopía, porque dijo que aparte de eso nos podía dar como ya indicio de si había alguna, bueno, las lesiones o no tenía lesiones. Bueno, la verdad es que no existe un estándar de oro en sí, porque si tú haces una endoscopía y encuentras Barrett B o C, pues te dice la neta. Si tú tienes un chavo que cumple con los requisitos y le haces una prueba de protones y te sale positiva, pues te dice la neta. Y si tienes una piachimetría clásica, pues también te dice la neta. Y entonces, pues aquí la cosa está que no hay un estándar de oro tan definido, pero si somos estrictos para medir pH, sería la piachimetría y se tuvo que ayudar de la impedancia para poderlo determinar, si se fijan. Entonces, son todos los aspectos los que juegan. Vamos a dejar pendiente, muchachos, ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.